Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, que la paz del Señor sea con usted ahí en donde usted se encuentre. Y que grato es para mí el poder reunirme con ustedes para compartir una palabra del Señor que nos hace muy bien a nuestra alma, ¿verdad? Antes, sí, de compartir la palabra, acompáñeme en un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia junto con mis hermanos. Vamos a darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre, por lo que podemos compartir hoy día tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, tener el consejo oportuno y poder alumbrar nuestro camino con tu palabra. Gracias, Señor, que esta palabra nos bendiga a todos los que estamos presentes y que sea un rema en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios ha puesto una reflexión en mi corazón, a la cual le he llamado el poder de lo pequeño. Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos poco o cosas pequeñas. Estoy hablando de lo espiritual y de lo físico. Poco. Cuando tenemos poco para nosotros, con una mirada humana, no es útil. Pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, eso poco se transforma en una bendición, se transforma en mucho, porque en las manos del Señor todo se transforma, hermano. Y esa es la palabra que hoy quiero compartir con ustedes. En Job 8:7 nos dice lo siguiente: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta palabra nos habla de una gran bendición, hermano. Podemos haber partido con un pequeño estado, nuestro estado haya sido pequeño, nuestro principio, con muy pocas cosas. Quizás hoy en el Evangelio, aún en lo espiritual, tenemos poco. Pero eso poco puesto en las manos del Señor se transforma en mucho, en algo muy grande, en una bendición tremenda, hermano. Y eso es lo que nosotros esperamos, que nuestro postrer estado sea muy grande y de bendición. Hoy día el mundo, hermanos, está en un caos. Hoy día el mundo está viviendo tiempos difíciles. Hoy día hay colapsos en todas las áreas de la vida en el mundo. En la salud, en la economía. Hermanos, la cesantía hoy día ha tocado muchos hogares, no solo en Chile, en el mundo. Y la gente, aún con esa escasez de recursos, de cosas esenciales para su vida, aún con eso poco, no ha podido mirar al cielo, no ha podido mirar al Dios de la gloria y clamarle a Él. No ha podido mirar al Señor. Pero cuán distinto sería si es que eso poco que tienen, esa escasez que tienen, la pusieran en las manos del Señor. Estoy seguro que todo sería distinto, que todo sería diferente. Porque el ser humano es dado a tener que cuando tiene algo poco, cuando tiene poco de algo, ya sea físico o espiritual, tiende siempre a desestimarlo, hermano, a menospreciarlo. Siempre tiene a mirarlo en menos. Eso poco que tiene, eso pequeño que tiene, no lo valora el ser humano. Muchas veces lo tomamos como insignificantes, hermano, porque a la vista humana, claro, puede ser insignificante lo poco que tenemos, pero en las manos del Señor, si lo ponemos en las manos del Señor, eso hará la diferencia, hermano, hará la diferencia, pero en forma tremenda, en medio de tus circunstancias. En medio de tus circunstancias hará la diferencia. Aunque tengas algo poco, aunque tengas algo pequeño ante los ojos humanos, en las manos del Señor se multiplica. En las manos del Señor toma poder, toma fuerza, se hace grande y de una gran bendición. Hace la diferencia eso poco, eso pequeño que tú tienes. Hace la diferencia en las manos del Señor. Y es suficiente, en las manos de Dios es suficiente, eso poco. ¿Para qué? Para vencer tus circunstancias, para lograr lo que aún no has logrado, para salvar a los que aún no han llegado a ser salvos. Si tienes poca fe, esa poca fe en las manos del Señor hará la diferencia. Y estoy seguro que esa poca fe, como un granito de mostaza, moverá montañas. El Señor dice que tenemos que tener la fe como este granito pequeño de mostaza y moveremos montañas. Hará la diferencia. Tu poca fe hará la diferencia en las manos del Señor. Si tienes poca habilidad para hablar, esa poca habilidad en las manos del Señor hará la diferencia, porque se transformará en un mensaje que será tremendo para salvar a muchas almas.
Recuerda a Moisés. Moisés decía al Señor, yo soy tartamudo, no puedo hablar, pero el Señor utilizó a Moisés para sacar y libertar al pueblo de Dios. Aleluya, si tú en estos momentos tienes poca fuerza, esas pocas fuerzas en las manos del Señor serán suficientes para conquistar reino. Amados, porque aunque tengas poco, aunque sea poquito lo que tengas de fuerza, de fe, no tengas habilidad para hablar, en las manos del Señor hace la diferencia. No desestime, nunca desestime lo poco que tengas, porque a través de eso poco el Señor se va a glorificar, hermano. Cuando pensamos, aleluya, que tenemos poco, es el momento y es cuando Dios se quiere glorificar en tu vida. Ahí es cuando se quiere glorificar y tú tienes que ir a su presencia y decirle, Señor, tengo poca fuerza, me quedan pocas esperanzas, me queda poca fe, Señor, pero eso lo que tengo te lo entrego a ti, Señor. Y el Señor se va a glorificar, hermano. Mira, hermano, hermana, una vara en las manos de Moisés bastó para abrir el Mar Rojo y para salvar a todo un pueblo y para ahogar a todo un ejército que venía atrás. Y en Éxodo 14:15 el Señor dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara, una vara, hermano. Tenía en sus manos una vara. Moisés, ¿qué tiene? Tengo una vara. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Gloria a Dios, hermano, cuando piensas que no tienes escapatoria de tus problemas, cuando tus circunstancias te están rodeando y te están poniendo entre la espada y la pared. En ese es el momento, es el momento en cuando tú tienes pocas esperanzas, cuando tienes poca fe quizás, cuando tienes poquito, cuando es pequeño todo en ti. Ahí es cuando el Señor es suficiente para ti, es suficiente para tu vida y es suficiente para darte salvación y libertad del enemigo. Aleluya, te libertará del enemigo, te libertará de la tentación, te libertará del pecado, te libertará de la duda, de la confusión, te libertará. Porque en ese momento, cuando te sientes con poco, el Señor toma eso poco y lo hace mucho. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermano, una quijada de asno, solo una quijada de asno en las manos de un hombre que le creyó al Señor y que le creía con fuerza, sirvió para matar a 1000 filisteos, hermano. En Jueces 15:15 nos dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres, 1000 filisteos, hermano. 1000 filisteos. Aleluya, con una sola quijada, hermano. Un hombre que le creyó a Dios. Venían los filisteos a buscar a Sansón. El pueblo de Dios le entrega a Sansón a los filisteos. Pero en ese momento el Señor viene su presencia. Cuando Sansón no tenía ni armas ante los filisteos, viene su presencia, la presencia del Señor, y se rompen sus ligaduras y toma una quijada de asno, y esa quijada bastó. Eso poco en las manos de un hombre con fe bastó. ¿Para qué? Para derrotar a todo un ejército filisteo. Aleluya. Es que en lo pequeño, hermano, en las manos del Señor se hace grande y se hace suficiente para darte poder a tu vida, para darle poder a tu vida y sacarte de las circunstancias, darte victorias en tu desierto, darte victorias en todas tus pruebas. Eso poco en las manos del Señor hace la diferencia, hermano. Hermanos, 5 panes y 2 peces alimentaron a 5.000 hombres, hermano. Entonces, si contamos mujeres, porque dice sin contar mujeres ni niños, entonces si los contáramos, quizás llegaríamos a la suma de 15.000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. Y en Juan 6:8 nos relata que viene Andrés, uno de sus discípulos, y le dice, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero
¿Qué es esto para tanto? Mira, eso poquito, esos 5 panes y esos 2 peces para Andrés significaron algo tan poquito para tanta multitud que había que alimentar. Tan poquito, pero cuando nosotros, eso poquito que tenemos, lo dejamos en las manos del Señor, lo depositamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, es suficiente para activar el poder sobrenatural de Dios en tu vida y para provocar esos milagros que estás esperando, ese milagro que tanto anhelas y que tanto has orado. El Señor es suficiente, con eso poquito es suficiente para alimentar a 15,000 personas. Oh, gloria sea su nombre, santo es el Señor. Hermano, un solo hombre bastó, un solo hombre en las manos de Dios bastó para enfrentar a un ejército completo de filisteos. Aleluya. ¿Y por qué? Para defender un pequeñito campo de lentejas. En 2 Samuel 23 nos habla de la historia de un valiente de David, de Sama, hijo de Agi. Y él dice que los filisteos se habían reunido frente a un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo de Dios había salido corriendo dejando a expensas de los filisteos el pequeño terreno de lentejas. Un pequeño terreno que no valía el que Sama se hubiese arriesgado de tal manera. Porque el pueblo salió corriendo y lo dejó solo, hermano. Entonces era un pequeño, no era oro. No, hermano, no estaba luchando por oro, no estaba defendiendo oro, no estaba defendiendo algún tesoro, estaba defendiendo un pequeño campo de lentejas. Y dice que separa Sama en medio de ese terreno, solo, hermano, solo, y lo defendió, y mató a los filisteos, hermano. Un solo hombre bastó para matar a todo un ejército de filisteos que venía a adueñarse de esas tierras. Y Jehová dio gran victoria, hermano. Lo que pasa, hermano, que aunque el terreno de lenteja era pequeñito, insignificante, quizás insignificante, hermano, quizás no valía la pena el arriesgarse. Aunque había quedado solo Sama, abandonado por el pueblo. Pero él dijo, basta con el Dios del cielo, con Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Él me dará la victoria. Y defendió un solo hombre, enfrentó al ejército y lo venció. Aleluya, aleluya. Quizás el terreno no valía mucho, pero quizás ese terreno, después de ser defendido por Sama, fue un terreno que alimentó mucho tiempo el pueblo de Israel. Es que aunque sea pequeño lo que tú tengas, aunque el terreno sea pequeño lo que tengas en tus manos sea pequeño, en las manos de Dios hará la diferencia. ¿Para qué? Para alimentar físicamente a muchos, pero también para alimentar espiritualmente a muchos que te rodean. Hay muchos que te rodean que tienen que ser alimentados por ti, por tu palabra, por la palabra que el Señor ha puesto en tu vida. Y tú estás defendiendo ese terreno de lentejas. Ese pequeño terreno de lentejas, eres tú el indicado para defenderlo. ¿Cómo? Con el Señor, con el Dios del cielo, porque aunque sea pequeño lo que tengas, en las manos del Señor hará la diferencia, hermano. Hermano, una nube pequeña del porte de la palma de una mano causó un cambio climático en los tiempos de Elías, hermano. Sí, en 1 Reyes 18:43 nos dice que Elías había subido al monte con su criado y le dijo, sube ahora tú y mira hacia el mar. Y sube 7 veces. Y en la 7ª vez le dijo, ¿y qué ves? Entonces su criado le dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Era poquito, una nube chiquitita, poquitita, del porte de la palma de la mano de un hombre, pero eso le bastó al siervo de Dios, al profeta de Dios, para decir, viene un gran temporal que va a terminar la sequía que se había declarado hace 3 años y medio ya. Y viene ese gran temporal y apúrate, porque la lluvia viene antes que no alcance. Una pequeña nube del porte de la palma de la mano de un hombre bastó para Dios,
porque esa pequeña nube en las manos del Señor es un temporal, es lluvia, lluvia tardía y temprana que riega para que haya cosecha y haya alimentación para la población. Gloria sea al Señor, porque aunque pareciera que tú no ves salida, hermano, aunque pareciera que tú no ves luz en tus problemas, en medio de tus problemas, en medio de esa sequía de 3 años y medio, tú no ves salida, no ves luz. Esas pocas esperanzas que tú tengas en estos instantes, esas pocas esperanzas que tú tengas en las manos del Señor serán suficientes para provocar el milagro que necesitas en tu vida. Aleluya, ese milagro vendrá. Solo pone esas pequeñas, esas pocas esperanzas en las manos del Dios vivo. Aleluya. Hermano, una mujer que estaba sin recursos, hermano. Una mujer que estaba con escasez, como lo vemos hoy día en el mundo. El profeta le dice: mujer, ¿qué tienes en casa? Y esta mujer, en primer lugar, le responde en forma negativa, hermano. Miremos lo que nos dice 2 de Reyes 4. Dice: y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo primero que dijo esa mujer de la vasija de aceite, dijo que no tenía nada en casa porque estaba desestimando la vasija, la única vasija que tenía en su hogar, la estaba desestimando, y esa vasija es la que le podía traer la bendición. Así que, hermano, no desestimemos lo poco que tengamos. Y dice que esta mujer reacciona rápidamente y le dice: tengo una vasija de aceite, es lo único que tengo, una vasija de aceite. Y Eliseo dice: eso me basta, eso basta. Con esa vasija de aceite el Señor, con esa pequeña vasija de aceite en las manos del Señor, lo es todo, hace toda la diferencia. Así que con eso pagaremos tus deudas. Pagaremos a los acreedores que han venido a cobrarte y han venido a buscar a tus hijos. Les pagaremos y además librarás a tu hijo de la esclavitud. Aleluya, gloria sea al Señor. Es que aunque tengas poco, aunque tengas poquitito, hermana, hermano, no lo desestimes. No lo desestimes. Aleluya, porque si lo depositas en las manos del Señor, aleluya, es suficiente para sanar tu economía, es suficiente para salvar de la esclavitud a los que te rodean. Es suficiente, hermanos, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles de este mundo. Pero hoy el Señor está haciendo la misma pregunta que hizo Eliseo. Te la hace a ti hoy día. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tus manos? Entonces te está haciendo una pregunta, ¿qué vas a responder? ¿Le responderás: no tengo nada, Señor, porque lo que tengo es poquitito? ¿O le dirás: sí, mira, Señor, lo que tengo es poco, pero en tus manos lo dejo para que tú hagas la diferencia? Quizás lo que tienes es poco, hermano, hermana, quizás lo que tengas es pequeñito, pero aunque sea poco para el mundo, tú no lo desestimes. Nunca lo desestimes, nunca le quites el valor, porque en las manos de Dios marcará la diferencia, hermano. Nunca desestimes lo poco que tengas, nunca lo mires en menos. En las manos del Señor será suficiente para provocar el milagro que tú hoy día necesitas, hermano y hermana. Si crees, verás la gloria de Dios. Así dice su palabra, así dice nuestra Biblia. Dios hará grandes cosas, hermanos, con quienes creen a su palabra, quienes le buscan, quienes le invocan, quienes le consultan. Dios hará grandes cosas con él. Aleluya, veremos la gloria del Señor. Así pronto, hermanos, si le buscamos al Señor, si confiamos en el Señor, si lo poquitito que tenemos lo ponemos en sus manos, así, pronto escucharemos las palabras del Señor diciéndonos, en Mateo 25-23, diciéndonos: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. En lo poco has sido fiel. Quizás tienes poquito, pero has sido fiel. Quizás tienes cosas pequeñas, pero en lo pequeño tú has sido fiel. Entonces el Señor dice que tu principio quizás fue pequeño, pero tu final será mucho y grande y bendecido. Aleluya. Porque poco quizás tienes, pero eso poco en las manos del Señor se va a transformar en mucho. Aleluya. Y muy pronto, hermano, pronto estaremos en el gozo, entraremos en el gozo de nuestro Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso? En el día del arrebatamiento de la iglesia, en el día en que escucharemos su trompeta, porque en lo poco hemos sido fiel. Sigamos siendo fiel en lo poco. Si tú tienes poquito, ya será mucho, pero mientras tenga poquito, sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel en lo pequeño, porque pronto el Señor te pondrá en lo mucho. Y lo mucho para nosotros, los que esperamos su venida, es el arrebatamiento de la iglesia, es ir a las moradas celestiales. Pronto subiremos y el Señor los levantará y viviremos juntos el Señor Jesucristo eternamente. En lo poco seamos fieles. Gloria sea tu nombre. Padre, gracias, Señor. He predicado tu palabra, Señor, y la he dado, Señor, para mis hermanos. Gracias, Señor, en lo poquito, Señor, podemos ser fiel. Que seamos fieles en lo poco para llegar a lo mucho. Para que en lo mucho te pondré, dice tu palabra. Aleluya. Y entremos en el gozo de nuestro Señor pronto en el día del arrebatamiento. Gracias, Señor. Tú permítenos, Señor, ser fieles en lo poco. Que nuestro poquito lo pongamos en tus manos, Señor, para que en tus manos se multiplique, para que en tus manos prospere, para que en tus manos, aleluya, sea de una bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre. Enséñanos y ayúdanos, Señor, con esta palabra a vivir en medio de este mundo. Gracias, Padre Celestial, mientras esperamos el bendito arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. En lo poco sé fiel, porque en lo mucho nos pondrá el Señor. Cristo viene. Maranata.